Perfecto, Listo. ya empezamos con algunas preguntas rápido porque sabíamos que hoy tienes un día muy agitado. Me pregunta acá Oscar, ¿los virus pueden tener DNA y RNA los dos juntos? No, 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 no. Muy buena pregunta. No. No existe hasta el momento, repito, porque lo que uno dice hoy, mañana puede cambiar, ¿no? Hasta el momento, ningún virus de planta, humano o animal tiene los dos. O es un virus o ARN o ADN, nunca los dos. Y como les digo, lamentablemente los virus RNA son más rápidos en infectar. Por eso es que el coronavirus se dispara tan fácilmente, ¿sí? Y de hecho la gripa, influenza es otro virus RNA, también se dispara muy rápidamente. Y lamentablemente para las abejas son virus RNA. Ese es el inconveniente. Perfecto. Acá me preguntan, yo pensé que las esporas eran hongos. ¿Las bacterias también dejan esporas? Muy buena pregunta. Claro, entonces, los hongos por lo general tienen una reproducción, hay hongos que tienen reproducción asexual y sexual, ¿sí? Las dos. Y la asexual se da por esporas asexuales, valga la redundancia, y la sexual por esporas o gametos sexuales. En el caso de las bacterias, hay una gran cantidad de bacterias, no sé decir el nombre, pero el número, perdón, pero digamos que el 25, por dar un número, por ciento de las especies, de todas las especies de bacterias del mundo, se reproducen mediante esporas. ¿Qué es? La bacteria clásica, tenemos aquí un estreptococo, por ejemplo. Él cuando se quiere dividir, se divide en dos y salen dos estreptococos, 4, 8, 16, 32. Eso se llama fisión binaria. Así es como se reproducen las bacterias, así es como se reproducen nuestras células, por mitosis, ¿sí? Pero resulta que hay bacterias que en su vida normal se reproducen por fisión binaria, pero que cuando no encuentran condiciones de alimento o de humedad adecuadas, ellas evolutivamente desarrollaron un mecanismo de defensa que es que la bacteria pierde todo lo que contiene en su citosol y deja solamente el núcleo y lo condensa, y eso se llama una espora bacteriana, que el término técnico sería endospora, para diferenciar de espora de hongo, pero también se le llama espora bacteriana o endospora, y la otra es espora de hongo. Pero sí, algunas especies. El anthrax, por ejemplo, que es el más temido. El anthrax, que es la principal arma biológica, que ustedes saben que los talibanes la diseminaron en Estados Unidos durante cuando derribaron las Torres Gemelas y eso, enviaron sobres con esporas de anthrax. Y esa espora no se muere, puede durar años. Entonces, cuando cae en un animal o en una persona, la espora, al entrar en la célula o en el intestino o en el pulmón o donde caiga, revierte a la forma original de la bacteria. ¿Listo? Perfecto. Seguimos con esta. ¿Cuáles son los virus ARN de simple cadena y de doble cadena? Ah, muy bien. Bueno, entonces existen virus de ADN y de ARN. Y dentro de los de ADN y de ARN existe de cadena sencilla y de cadena doble, de ADN y de cadena de ARN sencilla y cadena doble. Y dentro de los de RNA de cadena sencilla, para complicar más el asunto, existen, esto ya es hilar muy fino, pero el que está haciendo la pregunta para que lo lea, existen virus de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva y de polaridad negativa. O sea, existen, digamos, en ese sentido, 5 clases de virus. ADN sencillo, ADN doble, ARN sencillo positivo y sencillo negativo. Perfecto. A ver. Según su experiencia, ¿la selección basada en el comportamiento higiénico de las abejas sería eficiente para seleccionar colmenas que muestran resistencia o tolerancia a enfermedades? Bueno, eso es un poco complicado decirlo porque los estudios que están saliendo ahorita, precisamente muchos investigadores se están enfocando, dentro de ellos Miguel, y parte pues de lo que yo estaba haciendo también, es identificar si, por ejemplo, ciertas poblaciones europeas o africanizadas o africanas resisten más o no ciertos virus. Entonces, al respecto,
ustedes saben que se supone que hay linajes de abejas que tienen un comportamiento de genes higiénicos mucho más desarrollados que otras, ¿no? Que otros linajes. Entonces, en ese sentido, las abejas que tengan más genes higiénicos van a contrarrestar más los virus. Eso parece que hasta el momento sí es así, según los estudios que han hecho, comparando abejas europeas y abejas africanizadas y abejas europeas con abejas europeas, pero de diferente resistencia, han encontrado que genéticamente tienen genes que las hacen más resistentes, ¿sí? Entonces, podría una colmena con un alto comportamiento higiénico lograr reducir esa presentación de virus. ¿Cómo desinfectar o controlar las colmenas para disminuir la prevalencia de virus? Pregunta Sergio. Bueno, esa pregunta está buena, pero bueno, tengo ahí una falencia que, como les digo, yo no soy apicultor. Lo que sí les digo, no les voy a responder la misma pregunta, sino voy a hacer una aclaración. Primero, y es una aclaración que puede conllevar a errores crasos. Una cosa es desinfección y otra es antisepsia. Digamos, en términos prácticos, pareciera que es lo mismo, pero no, me explico. Un desinfectante es una sustancia química que se aplica sobre una superficie para eliminar microorganismos. El ejemplo más común, el hipoclorito de sodio, conocido en algunos países como el Clorox, que es el más conocido en todo el mundo. Bueno, la lejía, que también llaman en otros países, etc. Ese es un desinfectante típico que sirve mucho para coronavirus, valga también la acotación. Destruyen las envolturas de los virus que son envueltos. Esa es otra aclaración que debemos hacer. Aparte de que hay virus ADN y ARN, hay virus que tienen envoltura, como el coronavirus, y otros que no la tienen. Entonces, de acuerdo a si tienen o no envoltura, se puede aplicar un desinfectante o no. En el caso de coronavirus, por ejemplo, por eso es que recomiendan que uno utilice mucho jabón al lavarse las manos, porque el jabón destruye la capa lipídica de la envoltura del virus, ¿sí? Y le dicen no utilice tal antiséptico, etcétera, porque no va a funcionar. Bueno, me devuelvo entonces a la pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los perritos? Que cuando se empezó todo el boom del coronavirus, mucha gente empezó a aplicarle hipoclorito de sodio a las paticas de los perros. O sea, le aplicaron un desinfectante. ¿Qué pasó? Les quemaron las paticas a los perros. Porque un desinfectante no se puede aplicar sobre un tejido vivo. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico un desinfectante fuerte sobre la colmena? Es tan bueno el desinfectante que mato los virus y mato las abejas, ¿sí? Es de ese tenor. Entonces, toca tener cuidado con la sustancia que yo vaya a aplicar. Ahora, ¿qué es un antiséptico? Un antiséptico es una sustancia que puede eliminar microorganismos de un tejido vivo, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, el alcohol es antiséptico y puede funcionar como desinfectante también. Pero lo que no podemos aplicar es un desinfectante sobre tejidos vivos. Entonces, a ese respecto, toca tener mucho cuidado en cuál desinfectante vamos a aplicar, porque hay muchos. Hipoclorito de sodio, ¿cierto? Fenoles, que son muy cáusticos, muy corrosivos, peróxidos, etcétera, etcétera. Eso toca tenerlo con mucho cuidado. Lo que sí les voy a hacer énfasis es que ningún virus se puede tratar con antibióticos. Ese es un error muy común en humanos, en veterinarios, en ganaderos, en caballistas, avicultores, lo que sea. ¿Qué pasó con el coronavirus? Y vuelvo a redundar. Ustedes oyeron que al principio de la pandemia algún artículo publicó que la acitromicina era buena para controlar el coronavirus, que es un antibiótico. ¿Qué pasó? La gente empezó como loca a consumir acitromicina. Para un virus no hay ningún medicamento que pueda matar virus. No lo existe. No existe. Medicamentos. Desinfectantes sí, pero yo no me puedo tomar un desinfectante. Y de hecho sí pasó. Ustedes vieron que el presidente Trump dijo que el alcohol era bueno y que el hipoclorito era bueno para matar. Y mucha gente tomó hipoclorito de sodio. Se murió, se intoxicó con hipoclorito. Tomó alcohol metílico, se intoxicaron con metanol. Entonces, también mucha gente, cuando tiene una enfermedad, por ejemplo, lo más común, cuando alguien tiene gripa o influenza, que es lo mismo, que es causada por un virus, ¿qué es lo primero que hace? Correr a la farmacia
y comprar un antibiótico y tomárselo. ¿Qué están haciendo? Le están ayudando antes al virus a diseminarse más. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata bacterias buenas y bacterias malas. Cuando hay bacterias buenas, que ustedes saben que se llaman probióticos, esos probióticos evitan que el virus penetre. ¿Y qué pasa cuando yo mato las bacterias buenas y malas? El virus le queda la puerta libre. Entonces, lo que sí no deben hacer es diagnosticar ustedes y tratar sin una prueba de diagnóstico eficaz. Porque supongan que ustedes dicen, lo que tengo es loque europea, loque americana, hay que meter antibiótico. Y resulta que lo que tienen es un virus de cría ensacada, por ejemplo. Entonces, están dando antibióticos sin necesidad y el virus no le hace ni cosquillas el antibiótico. Y lo que van a hacer es que el virus se disemine más, 1, y 2, que en la miel, en el polen y en el propóleo quede residuos de antibióticos que cuando la gente los consume, esos residuos van a alimentar las bacterias y se van a volver resistentes a esos antibióticos. Entonces, cuando esa persona le dé una neumonía, una infección urinaria y tome ese antibiótico, ya no le va a funcionar. Segundo, consecuencia grave de eso. Yo, como apicultor o mi país, etcétera, quiere exportar miel a Italia. Italia dice, listo, Argentina, Brasil, Guatemala, quien esté escuchando, voy a recibir miel de allá, de Colombia, por ejemplo. Pero esa miel tiene que ir libre de antibióticos. ¿Y qué pasa cuando la FDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o de Italia, lo que sea, hace una prueba de antibióticos en esa miel y me detecta antibióticos? Me rechazan la miel. Entonces, perdí esa oportunidad de mercado. ¿Y por qué la perdí? Por utilizar antibióticos. ¿Y por qué utilicé antibióticos? Porque no hice una prueba de diagnóstico eficaz que me dijera si era un virus, una bacteria, etc. ¿De acuerdo? Entonces, miren que eso no es tan fácil como decir, lávese las manos y ya, aplíquenle la colmena X cosa. Hay que saber y diagnosticar muy bien. Sí, de ahí que está el tema de que prevenir o curar, ¿sí? Más vale prevenir que hacer un tratamiento y ya que el problema esté avanzado, ¿sí? Bueno, acá me preguntan, ¿cómo podemos tratar el virus del ala deformada de acuerdo a su experiencia en el porcentaje que afecta a las abejas africanizadas? Bueno, vuelvo y repito, no hay forma de tratar los virus y sobre todo en las abejas no existen antivirales en el sentido estricto, porque ustedes dirán ahorita, bueno, Víctor Tibata está diciendo que no existe nada para los virus, pero yo he visto que sí. Sí, claro. Por ejemplo, para cuando salen los famosos herpes en la boca de los humanos, existe una cremita que se llama Ciclovir, que incluso también existe en tabletas. Y eso es un antiviral que hace que el virus no se replique más, pero no mata al virus. Las personas con VIH toman un cóctel de antivirales para hacer que el virus de HIV no se replique. Ahorita con coronavirus están ensayando el Remdesivir, están ensayando más antivirales que frenan el virus, pero nunca lo matan. Entonces, esos medicamentos son muy complicados de dar en un humano y en un animal más difícil. Imagínense más aún en abejas. Lo que sí les digo que existe, y de pronto en la próxima charla les doy un poquitico el detalle de eso, en Israel hace unos años, casi 20, un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estuve afortunadamente, ellos desarrollaron un producto que se llama RNA interferencia. Y es un producto para abejas que lo desarrollaron y lo venden comercialmente, pero ya no lo hacen ellos, se le vendieron la patente a Monsanto. Eso no es un medicamento, como lo dicen las propagandas, los comerciales de televisión, no es un medicamento, es una molécula de RNA que se le pega a los virus de RNA y no los deja replicar. Y es fantástico, los estudios que ellos hicieron fueron fabulosos, disminuyeron mucho la replicación de los virus. Y esa técnica también se utiliza en humanos, obviamente no el mismo producto, pero en abejas sí se desarrolló. De hecho, yo hasta esperaba que de pronto ellos se hubieran manifestado con el coronavirus, de pronto tienen algo también para eso, porque es exclusivamente para virus RNA. Entonces, quizás de pronto ya lo tengamos. De hecho, como les digo,
el primer producto como tal de RNA de interferencia para virus de RNA, curiosamente fue para abejas, ¿sí? Que es ese Perfecto, producto. vamos.